Mateo en el capítulo 14. Vamos a ver los primeros 12 versos. Le he puesto un título a este sermón y es tan cerca y tan lejos. ¿Ok? Si puedes tener este título en mente, va a ayudar mucho a que vayamos juntos a través de estos primeros 12 versos del capítulo 14 de Mateo, tan cerca y tan lejos. Vamos a orar. Padre nuestro, ah, estamos conscientes que nos estamos exponiendo a tu palabra y cuando eso sucede no volvemos a ser iguales. Y además, Señor, al exponernos a tu verdad, al conocimiento de tu palabra, Señor, somos responsables de lo que oímos. Entonces, te ruego, mi Dios, que me permitas enseñar fielmente tu palabra, que me des la autoridad y el poder de tu Santo Espíritu y que pueda ser lleno de gracia y de amor, Padre. Te ruego que tengas misericordia de mí y que tengas misericordia de cada uno de los que están aquí, Señor. Y si es posible, Señor, tomando de ejemplo la oración de Jesús y el corazón de Pablo también en esto, Señor, también el corazón de Pablo, Dios, que ninguno de los que están aquí se pierdan, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues esta mañana, continuando nuestro estudio a través del Evangelio de Mateo, el Rey Esperado, vamos a profundizar en la vida de dos personas muy distintas, de Herodes Antipas y de Juan el Bautista. Dos hombres con respuestas totalmente opuestas a la verdad. Ambos, tanto Herodes Antipas como Juan el Bautista, conocieron a Jesús. Ambos supieron acerca de su fama, de la fama, y esa es la palabra que está en Nueva Biblia de las Américas. Ambos fueron expuestos a la verdad y fueron expuestos a Jesús. Juan el Bautista, quizá muchos han oído hablar de él, fiel hasta el final, ¿no? Se mantuvo hasta el último momento fiel. Y Herodes, más bien, prisionero de su imagen, prisionero de sus temores. Así es que creo yo que el estudio de hoy nos va a confrontar con una pregunta muy sencilla, pero muy profunda. Y yo te animo a que profundices en tu corazón, medites seriamente en tu corazón. No importa cuánto tiempo tengas de haber escuchado acerca de Jesús, sino que hoy puedas salir meditando aquí si te pareces más a Herodes o a Juan el Bautista, ¿no? A mí me confrontó la palabra de Dios, fue incisiva la palabra de Dios en mi vida, ¿no? Así te corta y te pone ante dos panoramas y te dice de qué lado estás, del izquierdo, del derecho. No estoy hablando de política, por supuesto, sino de que la palabra de Dios parte el corazón, ¿no? Y te hace reflexionar. Así es que la pregunta es esta: ¿qué hacemos con lo que sabemos de Jesús? Todos, yo me imagino que todos los que estamos aquí, en menor o mayor medida, todos hemos oído algo acerca de Jesús, ¿no? Todos tenemos algo de información, algunos mucha información acerca de Jesús, otros poca información acerca de Jesús. Pero ¿qué vamos a hacer? Yo creo que ante esta pregunta o nos rendimos a Él o endurecemos nuestro corazón. Es simple. En el reino de Dios así funcionan las cosas. Jesús habló del que no es conmigo, contra mí es, ¿no? Y entonces o somos del reino de la luz o somos del reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué hacemos con lo que sabemos de Jesús? O nos rendimos sin reservas a Él o endurecemos nuestro corazón. Esto es lo que vemos en Herodes Antipas y lo que vemos en Juan el Bautista, ¿no? Un tremendo contraste entre estos personajes, ¿no? Y yo creo que cuando los leemos, cuando vemos sus vidas, ah, cuando vemos los hechos, nos, de alguna manera, ver este contraste nos lleva ante una decisión muy importante. ¿Respondemos a Jesús con fe o con resistencia, no? La premisa sería esta: Jesús es el Hijo de Dios
quien vino a salvarnos, o es simplemente un personaje más de la historia? Estoy hablando un poquito desde la visión de Juan el Bautista y desde la visión de Herodes, ¿no? ¿O Jesús es el Hijo de Dios quien vino a salvarnos, o simplemente un personaje más de la historia? Ahora, si tu conclusión es que Jesús es el Hijo de Dios, la pregunta es, ¿cómo esa verdad ha impactado y ha transformado tu vida? Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarnos, ¿cómo esa verdad ha impactado y está impactando tu vida? Entonces vamos a ver este relato histórico. eh, Verso 1, vamos a ver la muerte de Juan el Bautista. Verso 1 dice, por aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista, él ha resucitado entre los muertos y es por eso que poderes milagrosos actúan en él. Ok, Herodes, el tetrarca, o también conocido como Herodes Antipas, uno de los muchos hijos, yo creo que tuvo 10 esposas, Herodes el Grande. Quizás algunos recuerden, Herodes el Grande es el que mandó a matar niños cuando iba a hacer el nacimiento de Jesús, pero él murió más o menos por ahí del año 7 de nuestra era. Entonces él no llegó a este tiempo, al tiempo donde Juan el Bautista, donde Jesús estaba ah, caminando por la tierra, ¿no? Entonces es un hijo de Herodes el Grande. Y este era un gobernador en las regiones de Galilea y de Perea. Galilea está, pues, fíjense qué revelación estoy recibiendo. Galilea está en Galilea. Ok. No, bueno, al mar de Galilea, norte de Israel, ¿no? Y Perea es un poco más al centro de Israel, pero del otro lado del Jordán. Si tienes un poquito de geografía bíblica, o sea, no es hasta abajo por donde está Petra, del lado de Jordania, sino un poquito más al centro, digamos, casi por Jerusalén, pero del otro lado del río. Es interesante, y quizás dices, ¿para qué me sirven esos datos? Pero yo creo que es bueno irnos am, familiarizando con la geografía bíblica, ¿no? Es básicamente entonces Perea, la actual Jordania. Entonces puedes ver la región en la que gobernaba Herodes Antipas. Ahora era un gobernante, no era un rey, pero en ocasiones le llamaban rey, ¿no? Tetrarca porque una cuarta parte de lo que era esa región, de ese gobierno, de ese reino, él administraba solamente una cuarta parte de esa región, ¿no? Y bueno, pues no tenía este título de rey, aunque sí tenía un rango importante, ¿no? Dependiendo siempre del imperio romano. ¿Qué más sabemos acerca de este Herodes Antipas o Herodes Tetrarca? Fíjate, a lo mejor dices, oye, me vas a llenar de datos históricos y para mí como que me sirve de saber la biografía de Herodes Antipas, pero es que el ver los textos bíblicos que nos hablan acerca de este personaje nos va a ayudar en gran manera a poder ver quién era y su comportamiento y lo que hizo con el mensaje de Jesús. De hecho, Jesús lo llamó zorra, en algunas versiones zorro, ¿no? Lucas capítulo 13, verso 31, dice así. En ese momento llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Está hablando de Herodes Antipas, ¿no? Entonces, amenazándolo a Jesús, de que este Herodes tenía un- el propósito de deshacerse de Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Verso 32. Y él les dijo, vayan y díganle a ese Nueva Biblia de las Américas, a ese zorro, si estás en Reina Valera es zorra, ¿no? Pero al final es un animalito que, por cierto, en Yucatán hay zorros, ¿no? Esa cola peluda y todo. Y le dice, díganle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día cumplo mi propósito, ¿no? Entonces un zorro
refiriéndose a él como una persona astutamente malvada. Pero mira la respuesta, Jesús sabía que Herodes no marcaba su ministerio. No había llegado el tiempo de Jesús, aún faltaban cosas por hacer antes de ser crucificado. Entonces la vida de Jesús no dependía de Herodes, sino del Padre, ¿no? Fíjate, hay ciertos eventos que vemos en la Biblia como trágicos, como tragedia, y vemos a la crucifixión muchas veces de Jesús como una tragedia cuando es el punto más importante de mayor bendición a toda la humanidad, porque Él no perdió su vida, Él la puso para volverla a tomar. No murió por voluntad de hombre, sino por voluntad del Padre. Eso no fue una tragedia, sino una victoria. Y entonces Jesús está diciendo aquí cuando escucha hablar de Herodes que lo quiere matar, yo estoy cumpliendo mi ministerio y mi vida tiene que cumplir primero los propósitos del Padre aquí sobre la tierra, ¿no? Herodes, entonces empezamos a ver si le están diciendo este grupo religioso que se proteja porque quieren matarlo, entonces podemos empezar a mirar o a sospechar que como gobernante tenía demasiada información acerca de Jesús. Pero como ya leí ahorita en el texto de Mateo 14, ah, él lo confunde con Juan el Bautista, ¿no? Entonces tenía mucha información, pero su conclusión fue completamente errónea. Y dice el texto que acabamos de leer que este Herodes sabía de la fama de Jesús. Uf, ¿qué sabía? ¿Qué muchos sabían en esa época? Sabía que miles le seguían, ¿no? Vamos a ver la próxima semana probablemente acerca de la multiplicación de los peces y de los panes, ¿no? Y en los próximos capítulos vamos a ir viendo acerca de todos los milagros que Jesús hacía. Sabía que según lo que acabamos de leer, que poderes milagrosos actuaban en él. ¿Sabían que Jesús era sobrenatural? ¿Lo puedes ver en el texto? Él sabía eso, ¿no? Y sabía de su fama, miles de personas. Para este punto, y a partir de este capítulo 14 vamos a ver, empezar a ver como otra etapa de Jesús aún está conviviendo con miles, pero a partir del capítulo 14 Jesús empieza a aislar ya de las multitudes para tomar una postura más de prepararse hacia Jerusalén, hacia el sacrificio, y lo que va a hacer en los siguientes capítulos, todavía convive un poco con millares, pero lo que va a hacer en los próximos capítulos ya es enfocarse más en los 12, enfocarse más en un grupo más reducido para poder prepararlos para cuando él no esté. Entonces, pero sabían, ya la fama de Jesús era mucha, tan así que él prefiere comenzar a enfocarse, para no usar la palabra aislarse, pero sí enfocarse en un grupo más reducido, ¿no? Pero entonces, a pesar de que él sabía todo esto, no relacionó a Jesús como el rey esperado. No relacionó a Jesús como el rey de los judíos. Su conciencia, fíjate, su mala conciencia lo llevó a pensar que era Juan el Bautista, ¿no? El que había él mismo, Herodes, enviado a matar, ¿no? La historia se cuenta sola. Vamos a ver los siguientes versos. Dice, porque antes Herodes había prendido a Juan y había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Ok, fíjate cómo comienza ese verso 3. Porque antes Herodes, entonces, él pensó que era Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Por lo que van a relatar los siguientes versos. Por su conciencia, que lo estaba acusando, ¿no? Y resucitó Juan el Bautista. Ahora sí estoy metido en gran lío, ¿no? Y dice, porque Juan decía, no te es lícito, estoy en el verso 4, no te es lícito tenerla. O sea, checaste en el verso 3 que él tomó a la mujer de su hermano Felipe. Tenía un montón de hermanos, pero uno de ellos eh, tomó a su esposa, se la quitó básicamente. Y entonces viene Juan el Bautista con su mensaje agudo, contundente, abierto, claro, predicando acerca del arrepentimiento de pecados. Le dice, hey,
lo que estás haciendo no es lícito. Bueno, muchos de estos gobernantes, es importante decirlo, eh, hablando es particular de Herodes Antipas, que se hacían pasar como judíos, pero no lo eran, ¿no? Trataban de quedar bien en muchas ocasiones políticamente con el pueblo judío, pero no lo eran. Y entonces con esa autoridad va Juan el Bautista y le dice, oye, no te es lícito tenerla. Dice el verso 5, y aunque Herodes quería matarlo, fíjate los contrastes, es muy importante, ahorita vamos a ver, a mí me chocó entre el verso 5 y el 9, pero mira lo que dice, que quería matarlo, pero algo pues, no lo hacía por esto. Tenía miedo del pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Y también la fama de Juan el Bautista para este punto era altísima, porque venían de varias regiones, de Samaria, de Galilea, de Judea, a bautizarse con Juan el Bautista. Inclusive líderes religiosos se estaban bautizando con Juan el Bautista. Y entonces él quería matarlo, pero tremendo lío, ¿no? Se metería. Y entonces, dice el verso 6, pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó ante ellos y agradó a Herodes, ¿no? Entonces aquí está muy emocionado por lo que está viendo, verso 7, por lo cual le prometió con juramento, como cuando habla sin pensar, ¿verdad? Darle lo que ella le pidiera. Pídeme lo que quieras, ¿no? Ella, instigada por su madre, dijo: "Dame aquí una bandeja, en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista", ¿no? Bien lista, ¿no? Porque en lugar de pedirle el reino, lo único que le estorbaba para tener todo sin límites era Juan el Bautista. Entonces, mejor dame la cabeza a Juan el Bautista. Verso 9, y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran. O sea, cuando dicen la cabeza, oye, 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 ¿qué hice? ¿No? Pero ya lo había dicho y hay testigos y hay invitados y dicen, ni modo. Ok, denle lo que está pidiendo, ¿no? Y verso 10 dice, mandó a decapitar a Juan en la cárcel, trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha y ella se la llevó a su madre. Verso 12, los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús, ¿no? Lo que había pasado. Ok, ese Herodes, ya expliqué un poquito, conocido como Herodes el tetrarca. am, Él originalmente estaba casado con una princesa nabatea, que es pues mucho más al sur. Eso sí es ya como de Petra para abajo, ¿no? Hija del rey Aretas IV. Es interesante esto porque lo que hizo él es que la repudió a su esposa. Repudio es la palabra que usa la Biblia para hablar. Se divorció, se separó, la abandonó, la dejó para casarse, entonces, o para juntarse, como quieras verlo, con la esposa de su hermano, con, sí, la esposa de su hermano Felipe, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos a ver aquí? Se divorcia porque prefiero a esta, ¿no? La calidad moral de este hombre, ¿puedes verlo? La calidad moral de este hombre. Y ahorita voy a explicar por qué es importante ver esto. Ah, de hecho, un poquito llegando a conclusiones de qué pasó con este divorcio y con este nuevo casamiento, ¿qué crees que pensó Aretas IV de que hayan repudiado a su hija para casarse con su cuñada? ¿Le habrá agradado que su hija, la princesa, la hayan repudiado, la hayan desechado? Pues claro que no. Y lo que ocurrió allí es que entonces entraron en guerra Aretas IV y Herodes Antipas. ¿Y qué crees? Que terminó sufriendo Herodes una terrible derrota. Esto es lo último que sabemos acerca de este Herodes. En una guerra con su ex suegro terminó en derrota. El historiador judío Flavio Josefo, que quizá algunos hayan oído hablar de él, es un historiador antiguo que es un referente en muchos temas. eh, Menciona que muchos vieron esa derrota de Herodes Antipas como un juicio de Dios.
Es interesante, ¿no? Él dice que muchos decían: "Eso fue un juicio de Dios a causa de la dureza de su corazón, a causa de haber amado más su pecado". Imagínate, es que tienes que volver a ver la fotografía y la escena completa. Conoció a Jesús, oyó de su fama, sabía que tenía poderes sobrenaturales y él endureció su corazón. ¿Sí puedes ver esto? Endureció su corazón ante el mensaje, ¿no? Juan el Bautista, que lo estamos viendo aquí como le habla directamente, como denuncia abiertamente esa unión. En contraste, voy a estar contrastando estos dos personajes. Denuncia lo que está haciendo Herodes y le costó la cárcel. Y no solamente la cárcel, finalmente le costó la misma vida. Y aquí también es muy emocionante. Es un texto que podríamos pasar a la ligera por él, pero aquí también empezamos a ver un poco del carácter de Juan. ¿Cómo era Juan? Juan confrontaba el pecado en público y no tenía temor de hacerlo, ¿no? Aún sabiendo los costos que le podía causar el vivir en tremenda integridad y el predicar arrepentimiento de pecado. ¿De qué nos habla esto de Juan al hacer eso que le costó la vida, y la cárcel y vida? Nos habla de alguien con convicciones muy fuertes, de alguien con convicciones muy, muy, muy fuertes, ¿no? Yo empiezo a mirar esto y digo, wow. Entonces es que sí, tenemos ante nuestros ojos esta mañana dos ejemplos, ¿no? Que están ante nosotros. Y que si fuéramos así muy simplistas, estamos ante dos ejemplos que representan literal a toda la humanidad, ¿no? O de un lado o del otro, o luz o tinieblas, ¿no? O Herodes o Juan, ¿con quién nos podemos identificar? Pues Juan creo que nos empieza a mostrar que es un hombre con convicciones muy fuertes, no un camarón que se lo lleva a la corriente, ¿no? No dije un dicho, lo medio dije. Un hombre auténtico, un hombre valiente, un hombre que no estaba dispuesto a negociar la verdad por duro que fuera. Entonces, un hombre de integridad. Ahora, si viste ese verso 5, al principio Herodes quería deshacerse de Juan, ¿no? Quería matarlo. ¿Pero qué temía? ¿A Dios? ¡Ay, qué miedo!, ¿no? No, lo que temía era la reacción del pueblo. En contraste, vemos a un hombre con convicciones muy, muy débiles, porque él toma decisiones por razones políticas, por miedo a la gente y por miedo, por temor a esto, lo único que hace en esa primera etapa es encarcelarlo, ¿no? Pero después, ¿qué ocurre en lo que acabamos de leer? ¿Qué pasa durante el banquete? Se deja atrapar por un momento, por un juramento impulsivo, ¿no? Tienes que ver esto. Es una persona reactiva, no una persona sabia. Una persona sabia no se deja llevar por el impulso, sino que piensa bien las cosas antes. Y si quieres saber más de sabiduría, pues es suficiente el libro de Proverbios, ¿no? Dice que el principio de la sabiduría es que el temor a Dios. Entonces, cuando alguien teme a Dios, va a pensar muy bien lo que piensa, lo que guarda en su corazón y lo que actúa. Se la va a pensar bastante bien por temor a Dios y eso es una persona sabia. Pero una persona reactiva, ¿no? Este, ira, celos, contiendas, pleitos, chismes, herejías, ¿no? Una persona reactiva solamente responde a estímulos y eso es lo que vemos en la vida de, de este hombre, ¿no? Que está temiendo a la reacción de las personas y entonces hace un juramento que después le causa tristeza. Un hombre que primero reacciona en la carne y no mide las consecuencias.
¿Por qué? Porque en el verso 9 yo dije: "¿Cómo?". Quería matarlo, pero en el verso 9 dice que se entristeció. Cuando le piden la cabeza de Juan el Bautista, se entristeció. Primero quería matarlo y luego cambió de parecer, ¿o qué? Lo que pasa aquí es que él sabía, porque había escuchado el mensaje de Juan el Bautista, había tenido conversaciones con Juan el Bautista, él sabía en el fondo que estaba actuando mal. Vayan allá a Marcos capítulo 6, por favor, para ver esta referencia en lo que estoy hablando. Porque según Marcos 6, Herodes Antipas o Herodes el tetrarca, respetaba a Juan. Incluso, déjame adelantarte, incluso lo escuchaba con agrado, le gustaba oír a Juan el Bautista, pero nunca, escucha esto por favor, antes de ir al texto, pero nunca entregó su vida a Dios, nunca se arrepintió. Le agradaba oír a Juan, pero endureció su corazón. Uf, ¿sabes? Bueno, vamos a leerlo, verso 20. Dice 6:20, ¿estás ahí? Dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. O sea, se quedaba perplejo, como reflexivo, como, wow, lo que dijo Juan tiene mucho sentido y me hace sentido esa verdad de lo que está hablando, ¿no? Le dolía inclusive el mensaje, porque sabemos cuál era el mensaje de Juan el Bautista, ¿no? Arrepiéntete, arrepiéntete. Y decía, oh, está incómodo, pero me gusta escucharlo, ¿no? Y quizá en una de esas, y esa es nuestra actitud cuando nos exponemos a la palabra de Dios, que podemos decir, estoy de acuerdo, está bien lo que escucho, sí, ¿no? Y me incomoda, pero no me arrepiento. Me incomoda, pero no renuncio. Me incomoda, pero no me rindo. Y es bueno y es agradable oír esto, pero mi vida no tiene ningún síntoma de estar siendo dirigida, gobernada por el Espíritu de Dios. Entonces, sí me llamó la atención este Marcos 6, verso 20, porque cada uno de nosotros podemos ser una especie de Herodes, que aceptamos la verdad con el entendimiento, pero no dejamos que el entendimiento baje al corazón y transforme nuestra vida. Y puede ser que somos personas que sabemos mucho acerca de Jesús y a lo mejor lo hemos oído por diferentes Juanes los Bautistas o Juanes el Bautista, pero nuestra vida no ha sido transformada por la verdad. Un hombre de doble ánimo, un hombre que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿no? Sin ninguna coherencia moral. Un hombre con un corazón dividido. Por un lado, entendía que Juan era justo, entendía que Juan era un hombre santo, pero por otro, estaba atrapado entre el miedo y la imagen pública. Estaba atrapado entre el rendir mi vida a Dios o el qué dirán, ¿no? ¿Qué dirán si me convierto en cristiano? Se ve ese choque, ¿no? Entre conciencia y orgullo, o muchas veces por la presión social. ¿Se acuerdan cuando vimos en el estudio de los diferentes terrenos donde cae la semilla, ¿no? Y cómo a veces se pierde esa semilla, porque a veces cuando viene la persecución, algunos dicen, pues no. ¿Y qué veo yo con todo esto que estoy mencionando acerca de Herodes? Tan cerca y tan lejos, tan cerca y tan lejos, ¿no? Uf, sienten tristeza porque le piden la cabeza de Juan.
Dijo, uy, este hombre sí era santo y justo. Pero observa que esa tristeza no lo llevó al arrepentimiento. Podemos estar ante la verdad y estar de acuerdo con ella, pero esa tristeza y ese conocimiento no lo llevó al arrepentimiento. No es una tristeza que transforma, es una tristeza sin verdadero quiebre en el interior. Si no llegamos, amigos, iglesia, cristianos, déjenme llamarles así, que estamos aquí en este lugar juntos, si no llegamos a un punto en nuestra vida de un quiebre interior, no estamos más que llenando un lugar los domingos. Ese lugar de quiebre es cuando es un antes y después. Es un arrepentimiento y una nueva forma de entender y de vivir. Que aunque no hemos y estamos muy lejos de parecernos a Jesús, Él es ahora nuestro modelo y nuestra meta hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Ese cambio y ese quiebre de corazón te hace anhelar todos los días de tu vida santidad, parecerte más a Jesús y menos al mundo, parecerte más a Juan el Bautista y menos a Herodes. Si no llega a ese punto de quiebre en nuestro corazón, pues puede ser que sepamos mucho a Jesús, de Jesús, estemos tan cerca, pero en realidad tan lejos. Y está triste, pero eso es sentimentalismo barato. Y yo creo que la clave está en eso. Si miramos a Herodes, amó más el pecado que la verdad. Y quédate con eso y reflexiónalo. Amó más el pecado que la verdad. ¿No? Y entonces cuando amamos más el pecado podemos justificarnos y ser autoindulgentes. ¿Por qué? Es muy simple. Porque rendirse a la verdad para Herodes, ¿qué implicaba? Dejar a la mujer de su hermano. Se llama arrepentimiento, ¿no? Se llama arrepentimiento. Pero su orgullo y su reputación chocan en su conciencia y termina eligiendo lo peor. Cuando vamos a través de la Biblia, mis queridos hermanos, y este es un texto, estos primeros 12 versos del capítulo 4, podíamos pasar por encima desde un dron leyéndolo y viendo, oh, la historia de Juan el Bautista, oh, sí, lo decapitaron, sí, un tal Herodes, ¿no? Pero cuando vamos a la Biblia y nos encontramos con el mensaje central que es Cristo, buscamos, ¿qué? Errores a evitar, pecados a renunciar, promesas a creer, ¿no? Ejemplos a seguir. Y aquí tenemos 2 ejemplos, y este es un ejemplo bastante gráfico de lo que pasa cuando oímos la verdad y no nos sometemos a ella. La vida de Herodes es un ejemplo muy claro, muy gráfico de cuando escuchamos la verdad y no nos sometemos a ella, tan cerca y tan lejos. ¿Sabes? Despreció y se burló de Jesús. Vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 8. Dice esto: al ver a Jesús, ¿se acuerdan? Quería conocerlo. Se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que lo quería ver, por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Lo que estamos leyendo en Mateo, ¿no? Que sabía acerca de Jesús, que hacía milagros y todo esto. Entonces él decía, yo necesito conocer a este hombre. Ok, ya entendí, no es Juan el Bautista, pero hay que conocerlo, ¿no? Y dice el verso 9, lo interrogó extensamente. Pero Jesús, ¿qué hizo? ¿No? Yo creo que casi era el tehuacanazo, ¿no? O sea, no era un interrogatorio tipo noticiero, ¿no? Sino que realmente extensamente. Luego dice el verso 10, los principales sacerdotes y los escribas también estaban allí y lo acusaban con vehemencia. ¿Te acuerdas cómo actúa Herodes? Por presión social,
por el qué dirán, por cuidar su imagen externa, por politiquería. Eso le pudo más en el corazón. Un hombre orgulloso, guiado más por los likes en redes sociales, ¿no? Que por la verdad. Entonces, ahí están, ese importante dato del verso 10, la presión social, ¿no? Y entonces Herodes con sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio y burlarse de él, estaba quedando bien con los del verso 10, lo vistieron con un espléndido manto. ¿Te acuerdas de ese manto de rey, manto morado, no? Después de que había sido azotado a Jesús, y entonces ya su sangre coagulándose, su sangre secándose y cubriéndolo con este manto, que después cuando se lo quitarían terminaría de arrancarle la piel, ¿no? Toda esa crueldad. Lo vistieron con un espléndido manto. Después Herodes lo envió de nuevo a Pilato. Dice la escritura que después eran enemigos porque tenían como esa competencia, pues 2 hombres carnales, ¿no? Pero dice que ese día se volvieron amigos Pilato y Herodes, ¿no? Bueno, pues ahí está esta parte y yo creo que cuando nos encontramos con esto no puede ser neutral, ¿no? No puede ser neutral con Jesús. Para mí es sumamente fuerte pensar que estuvo tan cerca de Jesús. Por eso leí este pasaje de Lucas 23. Conoció, sus ojos vieron al glorioso Señor Jesús. ¿Cómo puede estar tan cerca de Jesús, pero su corazón nunca se rindió a la verdad? Inclusive escuchó demasiado testimonio acerca de Jesús, pero jamás se rindió a él. Anhelaba conocerlo, pero sus motivos eran incorrectos, ¿no? Admirar no es lo mismo que seguir. Ser fan no es lo mismo que ser discípulo. Como dicen por ahí, ser simpatizante no es lo mismo que ser hijo de Dios. Hay una gran diferencia, ¿no? Seguir a Jesús implica arrepentimiento. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, ¿no? Implica arrepentimiento. Así es que otra vez, estamos a media prédica, ya más de media prédica, pero la pregunta es, ¿qué hacemos con lo que sabemos de Jesús? Herodes sabía mucho, pero no estuvo dispuesto a rendir su vida. Ahora, les dije que vamos a hablar no solamente de Herodes, sino también de Juan el Bautista, ¿no? Entonces vamos a ver el contraste rápidamente. Vayan a Mateo 11, el contraste entre Herodes y Juan el Bautista. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús de Herodes? Vayan y díganle a esa zorra, zorro. Amén. Ok. Pero ¿qué dice Jesús de Juan el Bautista? ¿No? También Jesús dijo algo a Juan el Bautista, Mateo 11:11. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer, ¿quiénes aquí han nacido de mujer? O sea, entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. ¡Wow! Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David. Uf, no, ni Isaías, ni Elías, ni Jeremías. ¡Wow! Sin embargo, dice ahí el verso 11, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Obviamente. Verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza.
Aquí hay un parteaguas, aquí hay un tiempo que marca una gran diferencia. Su ministerio, el de Juan el Bautista, fue el puente entre el Antiguo Testamento, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, ¿no? Dice el verso 13, sigo ahí en Mateo 11, la explicación de esto que estoy diciendo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces, de acuerdo a este verso, allí los profetas del estilo de el Antiguo Testamento terminan ¿con quién? Con Juan. Está su registro histórico en el Nuevo Testamento, pero él es el que marca el último de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque viene el nuevo pacto. ¿Y quién es el nuevo pacto? Cristo. Es Cristo, amén. El profeta tenía un mensaje muy claro y directo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces, este era Juan el Bautista. Vamos a Marcos. Creo que hubo por ahí algún problemita técnico, pero vayan abriendo sus Biblias en Marcos, en lo que reanudamos esto. Y pues mira qué bendición, se reseteó el reloj. Vamos a comenzar, muchachos. Fue un milagro. Ay. Marcos capítulo 1, verso 4. Dice Juan el Bautista, búsquenlo porque las pantallas están fuera por un momento, entonces búsquenlo. Sí, Marcos capítulo 1, verso 4. Amén. Eso, vámonos. Dice, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía en toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, tras mí, esto es a donde quería llegar, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Uf. Entonces, la tenía clarísima. ¿Cuál era su rol? ¿Cuál era su función? ¿Cuál era su propósito en la vida? Podríamos decirlo con otras palabras, ¿cuál era el don de Dios para este hombre? ¿Cuántos saben aquí cuál es el don que Dios te ha dado? Y sí entiendo que nuestra función general como iglesia, la gran comisión que tenemos es para todos, es Mateo, ¿no? Capítulo 28, versos 19 en adelante. Pero en particular, ¿cuál es tu función, tu rol, tu tarea? Los talentos, como quieras, porque no los quieres esconder, ¿no? No quieres esconder los talentos que Dios te ha dado. ¿Cuál es? Vaya, déjame planteártelo de una manera diferente. ¿Cuál es la razón por la que te levantas y respiras? ¿Una mejor casa, un mejor viaje, un mejor coche? ¿Tu familia? Pueden ser cosas no malas, ¿no? Pero ¿en serio eso te mueve? O una pregunta más directa sería, ¿sabes cuál es tu función, tu rol, tu responsabilidad dentro del reino de Dios? Sí, yo tengo el don de fastidiar a la gente. No, hablemos serio, ¿no? Hablemos con seriedad, ¿no? Porque luego nos escondemos detrás de debilidades hipócritas. Es en serio, es en serio. Estamos hablando de algo muy serio. Miles de personas se pierden sin conocer el mensaje, la verdad. Y nosotros, quizá cristianos de 15, de 10, de 8 años, sin saber cuál es nuestra función, nuestro rol, nuestra tarea, nuestro ministerio. Él sabía que él estaba preparando al pueblo para la venida del Mesías. Mateo capítulo 3, verso 3, dice así, porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Han oído hablar de los heraldos, ¿no? Aquí en México teníamos un periódico que se llamaba El Heraldo, ¿no? Y un heraldo no es otra cosa sino un
personaje que venía delante de un rey anunciando la llegada de un rey, del rey esperado. Cuando iba a ir a una población, a una ciudad, a un lugar, un rey, entonces alguien iba como preparando el camino, ¿no? Hoy en día los políticos pintan la calle por donde van a pasar, ¿no? Por fin bachean esa calle, que estuviste mandando reportes todo el año y no la bacheaban, pero como por ahí va a pasar el presidente, el gobernador o quien sea, entonces ese día arreglan la calle, ¿no? Bueno, algo así estaba haciendo Juan el Bautista, preparando el camino del Señor, ¿no? Esto es muy importante, porque cuando miramos que murió decapitado, esto explica esto. Cuando vemos que murió decapitado, que su muerte fue temprana, no fue una tragedia. Temprana en un sentido, por la edad que tenía Juan el Bautista, ¿no? Pero perfecta en los planes de Dios. Murió cuando tenía que morir. ¿Por qué? Porque vivió y murió bajo el propósito de Dios, bajo el plan de Dios, y se la tomó bien en serio. No estaba jugando ni a la iglesia ni a ser cristiano. No perdía su tiempo, no se distraía, porque el propósito, la visión, la responsabilidad es ardua. Y a lo mejor tú dices: "Ay, qué bueno que no soy pastor". ¿Y quién te dijo que era nada más de ser pastor? Perdóname que hable así. Y le estoy hablando a los creyentes. El peso es igual en ti que en mí, de cumplir la visión, el rol, el propósito. Para eso Dios te dio y nos dio y me dio dones y talentos, no para vernos más bonitos, sino para ver, mira, si no estaríamos ya mejor en el cielo, pero Dios quiere seguir usando tu vida y mi vida para su gloria, al precio que sea, aunque nos metan a la cárcel y nos decapiten. Si cumplimos, vamos a haber dicho: hicimos la tarea. Y entonces de repente nos ganamos el título de siervos inútiles, si hacemos lo que deberíamos de hacer. Entonces esto es una vida con propósito, ¿no? Esto es una vida con propósito. No vivió Juan el Bautista bajo el vacío como Herodes. Vivió en la plenitud de hacer la voluntad de Dios. Déjame repetir esta frase. Juan el Bautista vivió en la plenitud de hacer la voluntad de Dios. Juan capítulo 1, verso 29 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. ¿Qué te habla esto? ¿Qué te sigue hablando esto acerca de Juan el Bautista? Él entendía que su papel era preparar el camino, no centrarse en sí mismo. Así que aunque murió tempranamente, su ministerio fue totalmente exitoso. Cumplió exactamente el propósito, señalar a Cristo. Y si lo contrastamos con Herodes, Herodes fue llevado a una guerra donde perdió humillantemente por vivir una vida centrada en sí mismo. Entonces sí, dicho con otra forma, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Bueno, ahorita pagar el recibo de la luz. Esas cosas siempre están ahí, ¿no? Pero estábamos hablando de algo espiritual. Mira lo que dice Juan 3:30. Es impresionante lo que nos habla acerca de Juan el Bautista. La claridad, el entendimiento tan diáfano que tenía él acerca de lo que era su vida. Dice, Juan 3:30, ¿estás ahí?
Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. En contexto, vienen sus discípulos de Juan el Bautista y le dicen: "¡Ah! Se nos están yendo, se están yendo con Jesús. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos?", ¿no? Acuérdate que Juan el Bautista tenía un ministerio muy popular. Venían miles a bautizar y de repente: "Oye, Juan, se están yendo con Jesús". Y dice: "Es necesario que Él crezca y que yo disminuya". No es resignación, es la declaración de alguien que entiende su llamado. No construye, como Herodes, un movimiento en torno a sí mismo. Él es alguien que está dirigiendo, simplemente dirigiendo a las personas hacia Cristo. En términos espirituales se llama fidelidad. Fidelidad, obviamente, estoy hablando al llamado de Dios. Y cuando somos fieles al llamado de Dios, eso es éxito, ¿no? Aunque no tenga que ver nada con la duración, él murió muy joven, o la visibilidad, o la fama. Así que su muerte no es un fracaso, es simplemente la culminación fiel a la misión que Dios le había dado. Que podamos terminar así, ¿no? Es como terminé la tarea, hice lo que me mandaron a hacer, ¿no? Y puedes vivir con esa intensidad tu vida. Es un ejemplo de vida y de fe. ¿Se acuerdan que cuando leemos la Biblia buscamos ejemplos? Este es un ejemplo de vida y de fe. Y hoy estamos ante estos dos hombres, Herodes, Antipas o Juan el Bautista. ¿Qué ejemplo vamos a seguir? ¿Qué ejemplo vamos a seguir? Juan es un ejemplo de convicción, de humildad, de valentía, un hombre que cumple su propósito apuntando a las personas, señalando a las personas hacia Cristo, sin buscar un protagonismo en lo que hacía, ¿no? Y si te lo piensas bien, se dice fácil, se dice muy fácil, pero en cualquier momento de la historia, hacer lo que Juan el Bautista hizo es contracultural. Nuestra cultura es yo, después yo y al último yo. Ser el que recibe los reflectores, el aplauso, la cámara, el reconocimiento. Y andamos locamente por la vida buscando aprobación de las personas, aprobación de la esposa, del esposo, de los hijos, de los padres, del maestro en la escuela, en el trabajo, en todos lados, en las redes, en donde sea, buscando la aprobación de las personas. Y Juan el Bautista no, es contracultural, es completamente contracultura, ¿no? Es contracultura, es tremenda actitud, ¿no? Vamos a terminar, mis queridos hermanos, pero si pudiera concluir, yo diría que Juan nos recuerda que la fidelidad se ve en la obediencia diaria, ¿no? Si pudiéramos hablar, déjenme usar esta expresión, de grandeza, Juan el Bautista es una de esas clases de grandeza que no hace ruido ni busca reflectores. Mm, Yo creo que mirarlo es algo que afecta al ego de nuestra cultura, ¿no? La lógica más bien de nuestra cultura. Pero me anima, me estimula el ver la vida de Juan el Bautista a ser congruente en todo, en la forma de vivir, en su mensaje, en su propósito, porque puedo tener el propósito, puedo tener el mensaje, puedo tener la forma de vida, y las tres cosas nada tiene que ver una con la otra. ¿Pudiste ver eso en él?
su forma de vivir, su mensaje y su propósito son el mismo. Hay congruencia en lo que él hace y en tremendo contraste con Herodes, ¿no? Ganar reputación, ser guiado por lo que el hombre dice, agradar a todos y al final ser tremendamente humillado, ¿no? Vamos a orar. Señor Jesús, hoy nos hemos expuesto a la vida de Herodes, tetrarca, y de Juan el Bautista. Nos hemos expuesto a la verdad, nos hemos expuesto a tu palabra. Y aquí estamos una vez más entre dos caminos, Señor. Y podemos estar tan cerca y tan lejos, Dios. Tan cerca y tan lejos, Señor. He enseñado tu palabra, lo más fiel que pude, Dios. Pero es tu palabra la que tiene el poder para afectar y transformar el corazón. Es tu Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y tú eres tan real, mi Dios, como el aire que respiro, Señor. Y yo sé, Señor, que tú estás haciendo la obra en los corazones de los que estamos aquí, porque no hemos venido, Señor, a cumplir con un domingo religioso. Hemos venido a oír más de ti, Señor. Juan lo entendió su misión, su propósito, y eso transformó todo, Señor. Yo te ruego, Dios, que de los que estamos aquí, Señor, podamos tomarnos en serio el seguir el ejemplo de Juan, aunque lo miremos tan lejos, aunque lo miremos tan extravagante, tan extraño, Señor, y que no perdamos tiempo en cosas vanas, sino que todo lo que hacemos, pensamos y actuamos apunten hacia tu Hijo Jesucristo, Señor. Llena esta iglesia de evangelistas, de misioneros, de siervos tuyos. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, con dones, con talento, Señor. Ayúdanos a funcionar en tu gracia para cumplir los propósitos y planes que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Tomarnos en serio esto, Dios, y a rendir nuestra vida a ti sin reservas, Dios. Aunque incluya, Señor, quizá estar de rodillas cuando otros están viendo una serie de televisión, aunque incluya ir a las cárceles o a los hospitales o a las calles mientras otros están en otra jugada, Señor. Ayúdanos a menguar, Señor, para que tú crezcas, Señor. Ten misericordia de mí y de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y te ruego, Dios, en esta bendecida mañana, que tu Espíritu Santo también pueda guiar hacia los que no te conocen, hacia tu Hijo Jesucristo, que puedan ser guiados al arrepentimiento, Dios, a encontrar en ti el Dios que salva, el Dios que perdona, el Dios que sana, el Dios que restaura todas las cosas, el Dios que da vida, Señor, que puedan ver que tu Hijo Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, Señor. Te ruego, mi Dios, que aquellos que tú estás tocando la puerta de su corazón no lo endurezcan. Así como dice tu palabra aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, Señor. Te ruego, mi Dios, que hoy sea el día de salvación, de perdón y de nueva vida, Señor.
para muchos en este lugar. En el nombre de Jesús.